días, hermanos. La paz de Dios con ustedes. Gracias por orar por mí. Me deja orar por mí también. Bendito Señor, te damos las gracias. Tu palabra es la que permanece, Señor, en nuestro corazón. Y yo quiero en esta hora, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo pueda fluir en esta mañana, Dios, a través de este instrumento que tú has decidido, Señor, que tú has permitido que esté aquí enfrente. Pero es tu palabra la que es viva, Señor. Tu palabra es verdad. Y queremos esta mañana, Señor, cerrar nuestros oídos a toda palabra de hombre. Que aún, Señor, tú puedas quitar toda paja, Señor, de en medio de mi boca, para que solamente sean tus palabras las que puedan fluir en esta mañana, Dios. Queremos rogarte, Dios, porque tu Espíritu Santo hable, Señor, a cada uno de nosotros. Y seas por tu Espíritu Santo, Dios, quien nos convenzas, quien nos guíe, Señor, quien nos instruyas para todo lo que en este día quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el versículo 5, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Escritura: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El título de esta enseñanza es precisamente La luz en las tinieblas resplandece. Y bueno, hablando de la luz, pensando un poco acerca de la luz, no sé si a usted le haya pasado, ¿verdad? Pero creo que es más o menos común que de pronto estamos en casa, preparados para a lo mejor ver un buen programa de televisión juntos, la señora a lo mejor dispuesta para planchar, los chicos listos para hacer su tarea, y de pronto se va la luz. ¿Le ha pasado? De pronto se nos va la luz, ¿y qué hacemos, no? Yo les decía en la mañana, no sé qué será peor, cuando se nos va la luz o cuando se nos va el agua. ¿Qué es peor? ¿Usted qué opina? ¿Verdad que las dos cosas de pronto como que nos consternan, porque de pronto nuestras actividades ya no pueden ser igual? Y tenemos que ajustarnos en ese momento a la necesidad. Pero lo cierto es que la luz, como un recurso, no el natural, sino el artificial, todo lo que el hombre ha desarrollado para poder obtener este recurso, es sumamente importante en nuestra vida. La evolución de este recurso a nivel de luz artificial hoy nos aporta un sinnúmero de beneficios cotidianos, y que es posible que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que la usamos y de lo mucho que la necesitamos. Les comentaba en la mañana que yo tenía planeado haberme traído una linterna. ¿Se acuerda de esas linternas de 1900 Carranza, ¿no? Porque ya no se usan casi, ¿no? Y se me olvidó, la verdad que se me olvidó, y todavía estuve tratando de conseguir una. Vine aquí a un lado con la señora y le dije, de casualidad tendré una linterna, y me dijo, pues el celular. Usted trajo su linterna, ¿verdad? Casi los celulares hoy nos dan todo, y entre esas cosas es la linterna que trae el celular. Entonces, ahí traemos también una lamparita que de alguna manera el mismo desarrollo tecnológico y la evolución nos ha permitido tener también a través de este instrumento un poco de luz, ¿no? Como cuando usted va al cine y llega cuando ya la película empezó y está todo oscuro, ¿no? Y entonces hay alguien que está con una pequeña lamparita iluminando su camino, ¿no? No los deslumbro, ¿verdad? Entonces alguien de pronto sale por ahí y empieza a iluminar nuestro camino para que podamos llegar a nuestro asiento sin que tropecemos. Ahora, ¿cuánta energía puede aportar un foco para iluminar el camino que recorremos todos los días? De pronto a lo mejor una lamparita como esta que le estoy mostrando, y que alguien nos enseña el camino en el cine nos puede ayudar de pronto, pero ¿usted utilizaría una lamparita como estas para poder sustituir el faro de uno de sus autos o de algún auto? ¿Verdad que no? Como que ese faro requiere de más energía, ¿no? Para poder iluminar un poquito más allá adelante, ¿no? Y cuando vamos en la noche en la carretera o en las calles,
las luminarias que nos provee los servicios del gobierno iluminan el camino un poco más, ¿verdad? Esas luces como que de pronto empiezan a abrirnos paso hacia adelante. De hecho, cuando no la hay, también nos damos cuenta que no hay esa luz, ¿no? Porque hace falta en esos lugares, ¿no? ¿Y qué me dice entonces de, por ejemplo, un faro que ilumina ahí en una costa, que es una luz que está normalmente dando vueltas y está iluminando de manera que los barcos a muchas millas náuticas pueden observar desde lejos esa luz? ¿Cuál es la idea, hermano, de poder empezar de esta manera, en esta introducción? Yo quiero pedirle que regresemos a Juan, ahí en capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que quiero dejarle claro y establecido este principio, porque no solamente a nivel terrenal, pues todos sabemos, ahorita le hacía una introducción acerca de todo lo que provee la luz, y a nivel terrenal entendemos perfectamente esta cita: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ciertamente una luz, por muy pequeña que sea, cuando se enciende empieza a aclarar, ¿verdad? Por muy pequeña que sea esa luz, pero de pronto si encendemos más, una luz más intensa, toda la oscuridad que hay alrededor se aclara. Pero ¿sabe una cosa? A nivel espiritual, en el terreno espiritual es exactamente igual, hermano. Debemos tener claro este concepto que dice aquí el Señor Jesús: la luz en las tinieblas, ¿qué hace, hermano? Resplandece. ¿Y las tinieblas qué pasa con ellas? No permanecen, no prevalecen, no permanecen, no se pueden quedar, huyen. Es decir, cuando hay luz espiritual, hermano, las tinieblas, la bruma o cualquier cosa que nos impide que podamos ver claramente, se disipa, se elimina, se quita, porque la luz ilumina para que podamos ver, hermano, también en lo espiritual. La luz en las tinieblas resplandece. De hecho, la mayor importancia de la luz radica justo en la parte espiritual del ser humano, pues es la luz verdadera, la luz que provee Dios, la luz que proviene de Dios, la única que puede traer verdadera libertad de las tinieblas en la vida de los hombres. Y no dijeron amén, pero aunque no diga amén, así es, hermano. La luz en medio de las tinieblas, la luz que provee Dios, trae verdadera libertad espiritual a los hombres. La palabra de Dios nos dice que desde el principio el Señor vio que la luz era buena y separó desde el inicio la luz de las tinieblas. Ahí en Génesis capítulo 1, en el versículo 3 y versículo 4, el Señor está declarándonos de qué manera creó el mundo, y dice ahí en el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó, hermano? Fue la luz, fue creada la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Debemos tener claro, hermano, que la única fuente de luz que verdaderamente entonces puede disipar las tinieblas en el terreno espiritual, toda oscuridad y todo lo que esté obstruyendo la visión espiritual, es Jesucristo, la luz de Jesucristo. No hay ninguna otra luz verdadera. Y quiero mostrárselo en dos citas en Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 46. Dice el Señor Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, ¿cómo, hermano? Que no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí, dice el Señor Jesús. Y páginas atrás, capítulo 8, versículo 12, también de Juan. Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice otra vez el Señor Jesús, otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del día. Y en este par de citas, hermano, quiero mostrarle dos aspectos relevantes para salir de las tinieblas.
Número 1, leímos en Juan 12:46, dice el Señor Jesús, el que cree en mí. Entonces, todo aquel que quiere salir de las tinieblas, ¿qué necesita? Creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo, hermano, porque Él es la luz del mundo. Y también nos lo dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús, pero aquí viene el segundo aspecto relevante, el que me sigue. Y entonces, aquel que quiere salir de las tinieblas tiene que creer y seguir a Jesucristo. Son los dos principios espirituales que la mayoría de nosotros que estamos aquí hemos tomado ese camino. Nosotros un día permitimos que viniera Jesucristo e iluminara nuestro corazón de tal manera que entendiéramos, viéramos las tinieblas que había en nuestras vidas y entonces decidiéramos creerle y empezar a seguirlo, y empezar a seguir sus pasos, seguir sus caminos. ¿Sabe que creer es sinónimo de obedecer? Lo que hacemos cuando vemos las palabras de Dios y las seguimos es que estamos obedeciendo sus caminos, estamos obedeciendo sus pasos. En Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso pasó en nuestras vidas, ¿verdad? Morábamos en sombra de muerte y en tinieblas y vino el Señor y luz resplandeció sobre nuestras vidas. En el Salmos capítulo 107, versículo 10, dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Parece que estuviera leyendo mi testimonio, Señor, ¿verdad? De ahí venimos, hermano. De ahí venimos, de haber sido librados de prisiones de muerte, de haber sido librados de aflicción, de haber sido librados de las tinieblas, del poder de las tinieblas. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, también dice la Escritura, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Mire, cuando viene Jesucristo a nuestra vida y resplandece en nuestro corazón, entonces, dice aquí la Escritura, hay iluminación acerca del conocimiento de la gloria de Dios. Podemos empezar a entender la palabra de Dios. Podemos empezar a seguir sus caminos porque ahora entendemos, porque se nos ha sido revelado el camino de Dios. Entonces, una vez que Dios se mostró de esta forma en nuestra vida, hermano, pasamos, dice la palabra de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y pasamos a ser hijos de Dios por cuanto creímos en Él. Y la palabra de Dios dice que por ser hijos de Dios, Dios es luz y por tanto nosotros, como hijos de Dios, somos hijos de luz. Hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios 5, 6 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En Juan capítulo 12, versículo 36, también nos dice el Señor Jesús, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Por qué, hermano? Porque sois, para que seáis hijos de luz. Para eso tenemos que creer y también por eso tenemos que aprovechar el recurso que tenemos espiritual, que es el Señor Jesús. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. Ser hijos de Dios, hermano,
nos implica tener el mismo efecto en la sociedad que tiene la luz. ¿Qué es esto? Iluminar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que brillar, tenemos que resplandecer. Y en otras palabras, hacer, hermano, que las tinieblas que hay a nuestro alrededor, ¿qué les pase? Se disipen, ¿no? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen en contra de ella. Como hijos de Dios, eso tendríamos que estar haciendo. Nosotros en donde estamos, brillar de manera que todo lo que haya en tinieblas a nuestro alrededor se disipe, porque brillamos, hermano. Nosotros somos la luz que Dios utiliza para alumbrar este mundo. Un mundo que clama por la restauración de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que la naturaleza clama por la venida del Señor Jesús. Un mundo cuya sociedad se ha ido corrompiendo más a consecuencia de violencia, de abusos, de pecado, que está necesitada de poder hallar el camino de vida para poder disipar de esa manera la luz que les rodea. ¿Conoce gente así, hermano? Gente que está en problemas, en aflicción, en angustia, está llena de tinieblas alrededor, porque no conoce de Dios. La Biblia nos relata la historia de un hombre, un personaje cuya vida tenía un propósito equivocado. Al principio perseguía a la iglesia de Jesús, hasta que Dios intervino en su vida y dio un giro completamente distinto. Transformó su vida, lo transformó para que Dios pudiera utilizarlo en propósitos de vida eterna. Usted sabe que estoy hablando de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que posterior a todo esto que nos relata el libro de Hechos capítulo 9, ahí encontramos el relato de Pablo que nos dice cómo fue que se tuvo un encuentro con el Señor Jesús y posterior a eso este varón vino a ser pilar de la iglesia de Jesús. Dice en el versículo 3 acerca de Pablo que iba hacia Damasco a perseguir a la iglesia, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted sabe la historia. Usted conoce que después de esto, él fue a un lugar con el profeta Ananías y recobró la vista, pero la luz que lo cegó, la luz que lo derribó de ese caballo y lo dejó en tierra, le llevó inmediato a reconocer al Señor. Y a partir de ese momento, hermano, ese hombre nunca más fue el mismo. A partir de este evento, Pablo no volvió a ser igual. La Escritura, hermano, declara los propósitos que Dios tenía para Pablo. Y yo creo que no solamente eran para Pablo, sino que ¿cuántos de nosotros pudimos ver la luz de Cristo en nuestra vida? Y fue revelado Jesucristo en nuestra vida de manera que hoy el Señor nos dice cuáles son los propósitos por los que Él reveló su luz a nuestra vida. Y quiero decírselo en 4 puntos. Primer punto, abrir los ojos. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Es un propósito de Dios que nosotros podamos ayudar a que sean abiertos los ojos. ¿De quién? Dice versículo 18 de capítulo 26. Para que abras sus ojos. ¿De quién? Pues del que los tiene cerrados, del que no ve, hermano. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el primer propósito que Dios trajo a su vida, a mi vida, cuando Él se reveló a nosotros. Que Él quiere que nosotros podamos ayudar a que sean abiertos los ojos de aquellos que no ven. Número 2, anunciar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, ¿para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién, hermano? De Jesús. Las virtudes de aquel que nos llamó. A usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable por la voluntad de Dios y por medio de Jesucristo, hermano. Entonces, nosotros tendremos que anunciar las virtudes de Dios. Tendremos que también, como ese propósito, y ser ese instrumento de Dios para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros que estábamos en tinieblas a esa luz admirable. Número 3, también se reveló a nuestra vida para que seamos hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15, dice aquí el Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quiénes resplandecen como luminares en el mundo? Los hijos de Dios, hermano. Usted y yo tenemos que resplandecer en el mundo como hijos de Dios. Y número 4, para que sirvamos para salvación. En Hechos capítulo 13, Hechos 13, 47, dice el Señor también, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito también de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos ser instrumento de Dios para llevar a otros a ser salvos, a poder alcanzar la salvación. Y sabe una cosa, hermano, la luz se puede identificar en todos lados. ¿Verdad que cuando usted tiene un lugar oscuro, imagínese, vamos a poner algún ejemplo, si usted ha tenido oportunidad de viajar de noche en un avión, cuando va volando y se asoma por la ventana y se ve todo oscuro, a lo lejos se ve una luz. Es un poblado, seguramente no es una lamparita de estas, ¿verdad? Un cuate ahí anunciándole al avión. Es la luz de un pueblo, ¿no? Un pueblo que seguramente está muy abajo, pero se empieza a identificar la luz. La luz, hermano, no se puede esconder. La luz se identifica. Y a nosotros la luz nos identifica. Una característica de la luz es que se ve de todas partes. Alrededor en donde esté se manifiesta. Por eso es que Jesús expresa que nadie utiliza la luz y la coloca debajo de un recipiente, sino que la coloca encima, a lo alto, en algún lugar en donde puede ser posible verla. ¿Usted es hijo de Dios, hermano? Entonces, usted es hijo de luz. Usted ha sido escogido por Dios para alumbrar, para iluminar y para resplandecer en su entorno. Déjeme regresarme a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros, dice, sois la luz del mundo. Y después nos dice en el 16, así, de este modo, de esta manera, alumbre vuestra luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo que fue puesta en cada uno de nosotros. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Que nos vean todos? ¿Que nosotros nos llevemos las palmas y la gloria? No, porque cuando nosotros, siendo instrumento de Dios, manifestamos la luz de Cristo, quien recibe la gloria es el Padre.
Dice ahí en el versículo 16 al final, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que hacemos nosotros como hijos de Dios es representar a Dios. A través de nuestras vidas podemos ser instrumento de luz para que Dios reciba la gloria, para que Dios pueda llegar al corazón de la gente, hermano. ¿Qué le parece si voltea a ver a la persona que tiene a un lado? ¿Ya vio su rostro? ¿Verdad que resplandece, hermano? Los que están enamorados, luego dicen que sí, ¿verdad? Pero ¿sabe? Así como dijimos ahorita, si es hijo de luz, hermano, resplandece su rostro. Hermano, delante de Dios, cada uno de nosotros somos hijos de luz. Dios nos ve como hijos de luz, ¿sí? Dios ve que resplandecemos como hijos de luz brillantes. Alguno quizás me diga, hermano, pues yo como que no siento que brillo mucho. Yo soy como esa linterna que no trajiste cuando no trae pilas y se empieza a bajarle. ¿Se acuerda de esas linternas, no? Que traían ahí pilas adentro y cuando empezaba a bajar, empezaba a perder pila. Entonces esa pila ya hacía que la luz que nos reflejara fuera menos intensa, ¿no? Hermanos, que yo siento como que no brillo, como que no, ¿sabes qué? Como que me siento ahorita mal y estoy un poco, pues no siento que sea muy brillante mi luz. Soy como esa vela que está a punto de apagarse, que está parpadeando y empieza a sacar humito, ¿no? Como una iluminación muy bajita. Así es más o menos como yo siento que soy. Si usted se siente así, hermano, le tengo buenas noticias. Isaías capítulo 42. Isaías 42. Ahí en Isaías, el profeta Isaías declara acerca de Jesucristo, el siervo del Señor, cómo se iba a manifestar en el mundo, y quiero llamar su atención al versículo 3. Dice aquí el profeta acerca de Jesús: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeares. ¿Todos saben qué es pábilo? Una vela tiene un hilito, ¿verdad? Ese pábilo, cuando ya se empieza a medio apagar, empieza como a sacar humo. Y entonces se acuerda usted de los pasteles, ¿no? Cuando ya es hora de apagar las velas y están, después de que ya le soplaron y están sacando humito, sacamos y lo apagamos, ¿no? Hay que apagarla para que no esté humeando ahí el recinto, ¿no? Bueno, le tengo buenas noticias. Aunque estuviéramos así, hermano, el Señor Jesús dice, no apagará el pábilo que humeare. ¿Por qué? Dice versículo 6, porque yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y por qué más, hermano? Sí se fija que el Señor tiene un propósito muy grande en su vida. El Señor tiene un propósito muy grande en su vida, aunque no diga amén, ¿sí? Porque el Señor quiere que seamos luz para las naciones. No es, voy a sacar mi lamparita de nuevo, ¿esto será para iluminar las naciones? ¿Cómo nos querrá el Señor? El Señor dice, no importa si te sientes ahorita apagado, si te sientes un poquito como que no brillas, porque yo no te voy a dejar que te apagues. Porque yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por tu mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Dios nos ve como hijos de luz. Dios sí cree que nosotros somos sus hijos, hermano. ¿Usted cree que es hijo de Dios? Créase hijo de Dios, hermano. Es más, dígase a sí mismo, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, soy hijo de luz. Porque ¿sabe qué, hermano? En el mundo espiritual, el diablo sabe que usted es hijo de luz. En el mundo espiritual usted brilla, hermano, porque Cristo está en su corazón. Y la luz de Cristo ahí permanece brillando. Entonces, a lo mejor dice, hermanos, que luego si ando medio mal y en pecado, hermano, la luz de Cristo está en su corazón.
y brilla dentro de su corazón, y el mundo entero, el mundo espiritual lo sabe. Cuando hay un hijo de Dios en un lugar lleno de tinieblas, el diablo sabe que usted está ahí. A veces lo que pasa es que no nos la creemos, que no sabemos que esa verdad está en nuestras vidas, que cuando vino Cristo a nuestra vida nos apartó como sus hijos y nos ama de tal manera, hermano, que no va a dejar que ninguno de nosotros se apague. Nosotros sí tenemos que buscar crecer y buscar la luz de Cristo, pero delante del mundo espiritual, la luz que hay en nosotros brilla. Porque la luz, hermano, en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, ¿sí? La luz no se esconde, la luz resplandece. Claro que el enemigo va a venir a querer robarnos, a hurtarnos, a mentirle. Le va a querer decir, no, no te creas eso, pues sí, acuérdate tus caminos cómo andan. ¿Tú crees que tú eres hijo de luz así como andas? Hermano, créalo, usted es hijo de luz. Dígase a sí mismo, soy hijo de Dios, porque entonces sabe que cuando creemos eso, lo confesamos, pero además trabajamos por ello también. Entonces la luz de Cristo va a empezar a resplandecer como Él quiere. En Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Ese es el objetivo del enemigo. Él no quiere que usted brille. Él no quiere que usted se manifieste como hijo de Dios. Haciendo a un lado, hermano, las fuentes de iluminación natural, el sol, la luna, las estrellas, todos los elementos de uso común en nuestras vidas requieren de una fuente de poder, ¿sí o no? La luz de su celular la utiliza durante un rato en la noche, pero verdad que si no la ponemos a recargar, se apaga, ¿no? La linterna que no traje, ¿verdad que también se va a apagar si no le ponemos pilas? Y la lamparita que me prestaron también en la mañana, tampoco. Cada uno de estos elementos artificiales de luz requieren de una fuente de poder, requieren de estarse recargando, de cambiar las pilas. Hermano, somos hijos de Dios, pero ¿sabe qué? Necesitamos de Dios. Si no estamos conectados a Dios, entonces ¿qué va a pasar con nuestra pila? Se empieza a descargar, ¿no? Y nosotros empezamos a lo mejor a dar una luz pobre, pero somos hijos de Dios y podemos brillar y podemos resplandecer, pero necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, porque si no vamos a la fuente de energía que es Jesucristo, no vamos a su palabra, si no estamos buscando constantemente alimentarnos de la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a apagarnos. No podremos brillar, no podremos iluminar a nuestro alrededor. ¿Y sabe qué, hermano? Entonces empezaremos a perder nuestra identidad. Empezaremos a contaminarnos y a creernos lo que el mundo nos va a decir, que nosotros no brillamos, que nosotros no somos hijos de Dios. Entonces perderemos no solamente nuestra identidad, sino el propósito de nuestra vida. El propósito de un hijo de Dios es brillar, hermano. En donde estemos, tenemos que brillar. ¿A usted le da miedo la oscuridad? ¿No? Si de pronto se va la luz en su casa y está solito, ¿no le da miedo? Dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Hermano, el mundo está en descenso. El mundo está en caída libre y no va a parar su caída. Un hermano dijo hace un tiempo, cuando ha visto que algo se caiga para arriba. Esto va a ir de mal en peor. Hoy estamos ante noticias como legislaciones de cosas que cuando hubiéramos pensado que iban a estar pensándose hacer, ¿no? Y ahorita lo estamos oyendo. ¿Qué va a pasar en este mundo? Cada vez se va a poner peor. Cada vez más cercano vamos a oír cosas a nuestro alrededor. Sin embargo, hermano,
todas estas cosas ocurren porque, como dice aquí la Escritura, la noche está avanzada. ¿Y qué vamos a hacer los hijos de Dios? ¿Nos vamos a ir a esconder? ¿Vamos a ir a ocultarnos de todo el mal? ¿Vamos a huir? No, porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Escondernos debajo del almud o ponernos en un candelero para resplandecer? Porque eso es lo que quiere Dios, hermano. Como hijos de Dios, en medio de las tinieblas, resplandecer es lo que quiere Dios que hagamos. Usted es un hijo de Dios y Dios ha prometido que no nos dejará. Él ha prometido que no soltará nuestra mano. Y esto significan dos cosas, hermano. Que no va a dejar que nos pase nada, pero también que no va a permitir que nos perdamos, porque somos sus hijos. Usted, cuando caminó con sus hijos pequeños, y tiene hijos pequeños ahorita, y anda en la calle, ¿los suelta de la mano? ¿Verdad que siempre los traíamos aquí a la mano? Todavía algunos creemos que están chiquitos nuestros hijos y queremos seguirlos teniendo aquí a la mano, ¿no? Para que no les pase nada. Entonces usted imagine qué va a pasar con usted que es hijo de Dios. Dios no va a soltar su mano, hermano, ni la de usted, ni la de sus seres queridos, porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando veamos que las cosas se ponen más feas? ¿Qué vamos a hacer cuando venga cercano a nosotros toda esta ola de tinieblas y de violencia? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la fuente de poder, buscar a Dios con todo nuestro corazón, para que veamos en Salmos 34, versículo 4. En medio de la oscuridad, en medio de las cosas que están pasando, que de pronto puede haber temor en nuestro corazón, dice el Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor. ¿Y qué pasó cuando busqué al Señor? Hermanos, si buscamos al Señor, ¿usted qué cree que vaya a pasar? Que Él nos va a oír, ¿verdad? Busqué al Señor y Él me oyó. Y dice, ¿y entonces qué más pasó cuando nos oyó? Me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores nos libra Dios? De todos nuestros temores. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Ir a la fuente, hermano. Nosotros, si tenemos que ocultar, que hacer que las tinieblas se disipen a nuestro alrededor. Si no queremos que el mal nos aceche, ¿qué tenemos que hacer? Brillar, hermano. Brillar. Y entonces, conectados con Dios, entonces estaremos capacitados para poder desechar las obras de las tinieblas y también confrontarlas. Porque como hijos de Dios, nosotros manifestaremos la luz, y la luz en la tiniebla resplandece. ¿Y qué pasa con las tinieblas? No prevalecen, hermano. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a ocultar, sino que vamos a ir a Dios y vamos a entregar nuestro corazón, y Él nos va a oír y vamos a ser librados de todos nuestros temores. Entonces, no temamos, hermano. Más bien, ocupémonos de conocer a Dios, ocupémonos de buscarlo a Dios y de obedecerle cada día, porque de este modo seremos no una lamparita que ilumina, hermano, no una lamparita así de pequeña que va ahí dando lucecita, ¿no? Como, cristiano. No, hermano, como un faro de aquellos que puede a una persona ver desde lejos y dice, ahí hay un hijo de Dios. Esa casa es una casa de hijos de Dios. Esa joven es un hijo de Dios. Esa familia tiene a Dios en su vida, porque la gente pueda vernos, porque la gente pueda mirar la luz de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, en lo que hacemos, en cómo manifestamos que somos hijos de Dios. En Jueces capítulo 5, versículo 31, dice en la segunda parte del versículo 31, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Así nublado? ¿Apagado? Así como que se siente calorcito poquito, pero cuando sale en su fuerza el sol, ¿cómo es? Así que hasta se tiene que poner lentes negros de tan brillante, ¿no? Así debemos de ser si amamos a Dios. Dice, mas los que ¿qué?
los que te aman. ¿Usted ama a Dios, hermano? Porque los que aman a Dios, entonces dice el Señor, sean como la luz del sol cuando sale en su fuerza. Así nos quiere Dios, que seamos como el sol, hermano, que estemos capacitados, dispuestos a poder iluminar más allá de lo que nos rodea, más allá de nuestro entorno. Que muchos nos identifiquen desde lejos, porque brillamos, porque alumbramos a otros, porque mediante la luz de Cristo hacemos que las tinieblas que están a nuestro alrededor se disipen. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice aquí el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. No somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz, hermano. Nosotros somos hijos de luz porque somos hijos de Dios y Dios quiere que brillemos. Efesios capítulo 5, versículo 13. Mire lo que hace la luz. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, la luz pone en evidencia todas las cosas. Encendemos una luz y podemos ver lo que hay a nuestro alrededor. Utilizamos la luz para buscar cosas y encontramos lo que estamos buscando porque la luz evidencia todas las cosas. La luz de Cristo viene a nuestras vidas. Y esa luz de la que estoy hablándole a usted es la que manifestamos, pero la luz que viene a nuestro corazón, que es la palabra de Dios, ¿qué tanto está permitiendo que Dios le muestre lo que hay adentro? También hay cosas adentro que Dios quiere mostrar. También viene la luz del Señor para hablarnos hacia adentro y decirnos, hijo, eso que está ahí está sucio. Esto que estás haciendo no está bien. Esa persona con la que te estás juntando te está llevando a un ciclo de perdición. Esa relación no te conviene. Y es la voz del Señor hablando a nuestro corazón a través de su palabra, porque la luz manifiesta todas las cosas. ¿Qué tanto estamos permitiendo que una vez que hay esa evidencia, hagamos algo al respecto? Si usted ilumina un lugar solamente para ver qué tan tirado está y dice, pues sí está tirado, y después la apaga la luz, pues no logramos nada, ¿no? La luz evidencia todas las cosas, hermano. ¿Qué estamos permitiendo que Dios haga en nuestra vida? Sus palabras son luz a nuestra alma, y cuando dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, el Señor nos va a enseñar cosas. Cuando dejamos que la luz de Cristo venga a nuestra vida y lo haga de tal manera que cambie nuestro corazón, hermano, no vamos a volver a ser iguales. Pero tenemos que dejar que Dios lo haga. Tenemos que permitirle que Él lo haga. El Señor es un caballero y no va a ir más allá de lo que nosotros decidimos en nuestros corazones. Pero ¿sabe? Es tan importante esto que la mayor condenación para el hombre consiste en que, habiendo la luz de Dios, decida por las tinieblas. Dice en Juan 3, versículo 18. Juan 3, 18, en palabras del Señor Jesús.
Dice el Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que ¿qué, hermano? El que practica la verdad viene a la luz. En consecuencia, si practica la verdad, viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? La palabra de Dios. Dice el Señor, mi palabra es verdad. Si practicamos la verdad de Dios, entonces la luz viene y no solamente va a ir hacia afuera, sino también hacia adentro, para que sea manifiesto que hacemos obras hechas en Dios. La mayor condenación para el hombre, le decía, es desechar la luz, porque no, mejor prefiero que se siga viendo sucio. Prefiero no cambiar esto. Ahorita no quiero cambiarlo. No quiero terminar esta relación. No quiero dejar de hacer esto o dejar de hacer lo otro. La mayor condenación viene para el hombre en que desecha la luz y prefiera las tinieblas. Yo pienso que la reflexión de esta mañana, hermano, tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo hacia afuera y lo que estamos permitiendo que la luz de Dios haga hacia adentro. Por eso quiero pedirle que cierre sus ojos, porque creo que vale la pena que demos oportunidad al Espíritu de Dios de hablar a nuestro corazón. Yo creo que si hemos oído hoy las palabras de Dios, el Señor nos está llevando a darnos cuenta de aquellas cosas que quizás es necesario que cambien y no hemos querido que cambien, para poder decirle hoy, Señor, perdóname porque no he permitido que tu luz, que me ha mostrado lo que está mal, me lleve a cambiar mi corazón. Cierre sus ojos, por favor. Mantenga una actitud de oración a Dios, porque yo quiero pedirle que en una manera personal usted lo haga. No le voy a pedir que pase aquí al frente. Dejemos que el Espíritu de Dios nos revele en nuestro corazón aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor no quiere que usted y yo estemos en tinieblas. El Señor no quiere que usted y yo participemos de ninguna obra de las tinieblas. El Señor quiere que mediante la luz que trae su palabra y manifiesta por su Espíritu Santo cosas, quiere que podamos dejar que Él intervenga. Digámosle, Señor, aquí estamos delante de ti. Mira mi corazón en esta mañana, Dios, porque seguramente vas a encontrar por tu luz que hay cosas que están en desorden, que hay cosas que se ensuciaron durante el camino, Señor. Y esta mañana queremos permitir que tu Espíritu Santo pueda limpiar, que a través de el agua espiritual que fluye por tu Espíritu en esta mañana, en el nombre de Jesús, limpies nuestros corazones y podamos salir, Señor, de esta mañana, de este lugar, brillando, Dios, como tú quieres que hagamos. Que podamos resplandecer en medio del lugar en el que nos has puesto, Dios. Que podamos no proveer esa pequeña luz, sino alcanzar a ser ese faro que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Porque somos tus hijos, Dios. Porque queremos brillar como ser tus hijos, Dios. No queremos que las tinieblas se apoderen de nuestro corazón. No queremos, Dios, soltarnos de tu mano. Creemos que tú no nos sueltas, pero no permitas que nosotros queramos soltarnos de tu mano, Dios. Establece en cada uno de nosotros de manera clara, Señor, tu palabra. Que tus palabras se fijen en nuestro corazón en esta mañana, de manera, Dios,
que no salgamos igual de este lugar. Gracias, Señor Dios, porque estás en medio de nosotros. Y el Señor nos dice: levántate, mi hijo mío, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Gracias, Señor, que tu gloria pueda ser vista sobre cada uno de nosotros, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Así sea, Dios, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios, porque tú provees de esa luz para poder traer salvación. Y yo quisiera en esta mañana mantenga esa misma actitud, porque queremos hacer una invitación. Si usted nunca ha decidido arrepentirse delante de Dios de sus pecados, nunca ha hecho esta declaración de arrepentimiento y quiere el día de hoy venir a la luz que es la luz de Cristo, yo quisiera invitarle a que se ponga en pie. Si usted nunca ha tomado una decisión por Jesús, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. El Señor habla a nuestro corazón y lo hace de una manera paciente. Él nos llama. Él lo hace una vez y otra vez, pero está esperando que decidamos, y esa decisión puede cambiar nuestra vida. Si usted nunca ha decidido aceptar a Cristo en su corazón mediante el arrepentimiento de pecados, yo quiero invitarle a que se ponga en pie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias porque usted ha sido valiente para poder reconocer la necesidad que tiene de Dios. Y quiero pedirle un favor más. Venga aquí al frente, por favor. Gracias te damos, Señor Dios. Y sabe que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta, porque una persona decide abandonar las tinieblas para venir a la luz de Cristo. Acércate, por favor. ¿Cómo te llamas? Gracias, Lisbeth. ¿Vienes acompañando? ¿La vienes acompañando? Gracias a Dios. Bueno, pues nuestra hermana Lisbeth, que en esta mañana ha decidido abandonar el mundo de las tinieblas, yo voy a pedirte que cierres tus ojos, ¿sí? Y que de tus mismas palabras, tu salida cerrada con tus ojos, puedas decirle a Dios: yo te voy a guiar en una oración, y puedas decirle algo así: Señor, te doy las gracias porque viniste a mi vida el día de hoy, porque moriste en la cruz por todos mis pecados. En esta hora que están pasando todos mis pecados delante de mi mente, yo te pido perdón en el nombre de Jesús, porque te ofendí, porque lo que hice, lo hice sin saber que te ofendía, y quizás sabiendo que te ofendía también lo hice, y por eso te pido que me perdones en esta mañana. Te pido que en el nombre de Jesús me permitas tomar tu mano en esta mañana para ser rescatada del mundo de las tinieblas y venir a la luz admirable de Cristo Jesús. Que en esta mañana puedas escribir mi nombre en el libro de la vida y puedas proveer para mí un camino de luz, un camino lleno de tu palabra, de manera que yo pueda conocerte y pueda ser tomado de tu mano, porque quiero conocerte, porque quiero que la luz de Cristo venga a mi corazón. Gracias te doy porque sé que tú miras en esta hora mi corazón y me aceptas. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no lo desechas. Gracias, Señor.
Gracias por darme la oportunidad de ser hija de Dios, porque ahora que permites que yo venga y te reconozca como Jesús, el Hijo de Dios, y me arrepienta de mis pecados ahora y en este momento, soy hecha hija de Dios, hija de luz. Gracias, Señor Dios. Quiero orar conmigo, hermano, por una hija de Dios que ha nacido. Gracias te damos, bendito Dios, por el milagro de la salvación que nos dejas mirar, Señor, en esta mañana, porque un hijo tuyo, Señor, ha sido rescatado de las tinieblas. Y bendecimos la vida de Lisbeth, Señor, y declaramos para ella que tú prosperas, Señor, su vida y la llenas de todos los caminos correctos, Señor, de buenas decisiones alrededor de su vida. Señor, guíala por tu Espíritu Santo en todas las decisiones que ha de tomar de aquí en adelante, y para que sus caminos sean rectos y para que ella, Señor, un día esté delante de ti. Gracias porque el día de hoy tú la has hecho hija tuya, porque a partir de este momento el mundo de las tinieblas reconoce en ella que es hija de Dios, y porque tú, Señor, la reconoces como tu hija, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre de Jesucristo, Señor.